Doctora Nayeli Cointa Flores García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor tenerla, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, Luis, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para hablar de un tema que, como ya bien nos decías, es muy, muy importante y tiene que ver con la salud de nuestro hígado. Oiga, cuéntanos primero, ¿qué es la hepatitis? Porque hay muchos tipos de hepatitis, ¿no? Sí, hepatitis en términos generales es una enfermedad en la cual nuestro hígado se inflama. Y en breve te diré, es importante porque nuestro hígado realiza alrededor de 500 funciones vitales para el organismo. Entonces, si el hígado está enfermo con esta inflamación, puede dejar de hacer estas funciones y eso puede ser grave para las personas. Sí, existen diferentes tipos de hepatitis. Muchas causas de hepatitis, pero hablamos ahora particularmente de las hepatitis causadas por virus, que son 5, A, B, C, D y E. ¿Por qué por virus? ¿Cómo se contagia? ¿Se contagia? ¿Una persona puede contagiar a otra? Sí, claro, se contagia y vamos a ver, aquí podemos hacer una división en la cual si hablamos de hepatitis A y hepatitis E, estas se contagian a través de la ingesta de alimentos contaminados o de agua contaminada. Estas dos hepatitis son solamente agudas, quiere decir el hígado se inflama, los pacientes se ponen amarillos, pueden tener dolor abdominal, pero esto se autolimita y ya, después quedan como si estuvieran vacunados. Okay. Pero, a diferencia de esto, ocurre con la hepatitis B y la hepatitis C, que pueden tener una fase aguda, la tienen, pero la mayoría de los casos, hasta el 85% de ellos, se van a volver crónicas. Y estas se contagian a través del contacto con sangre de alguien que vive con esta infección. Puede ser por relaciones sexuales, por ejemplo, en algunos casos. Sí, de hecho, para mí es importante mencionarles los principales factores de riesgo, así los llamamos, para poder contraer este tipo de infecciones, particularmente la B y la C. Sí, es personas que se han realizado tatuajes, perforaciones, personas que han recibido alguna transfusión o algún trasplante, particularmente antes del año 2000 o 1995, también a través de relaciones sexuales no protegidas de alto riesgo, aunque en un porcentaje mínimo, o personas que han estado en hemodiálisis, pero también a veces los bebés de mamás que tienen esta infección pueden también contraerla, Luis. Ayer que estaba viendo en los trending topics, en las redes, todo el tema de hepatitis, me llamó la atención que hay vacunas. Esto es algo muy importante porque siempre, aunque hablamos de enfermedades... Pero yo no sabía que había vacunas para la hepatitis. Claro, es que muchas personas no lo saben y esto es muy relevante porque siempre se trata de prevenir más que tratar las consecuencias. Sí, claro. Hay vacuna contra la hepatitis A y contra la hepatitis B. Okay. Solamente contra estas dos. Eso es muy importante, aunque uno puede tratar de evitar los factores de riesgo para las otras infecciones. ¿Cómo le hace uno para vacunarse para la hepatitis A o B? ¿Es una para las dos o es una para cada una? ¿Cómo le haces? Es una vacuna para cada una. Okay. Actualmente, por ejemplo, para hepatitis B en particular, ya es parte del esquema de vacunación de los niños que nacen, pero muchas de las personas ya adultas, mayores, seguramente no tendrán esa vacuna. Seguro yo no la tengo, probablemente yo no la tengo. ¿Cómo lo puedo hacer para tener una vacuna para Probablemente no, y entonces lo más importante es tratar de acudir a nuestro hospital. Quienes tengan seguridad social lo pueden hacer a través de esto, y si no, podemos asistir al centro de salud para que nos puedan orientar en cuál de las instancias nos pueden aplicar la vacuna. Muchas preguntas de nuestro auditorio, doctora, en torno al tema. Nos preguntan, a ver, de entrada, ¿cómo puedo saber que tengo hepatitis? Esto tiene que ver y nos preguntan, bueno, ¿qué voy a sentir? Es muy importante que lo mencionemos. Hay algunas hepatitis que cuando son agudas, las personas típicamente se pueden poner amarillas, notar que la orina se pone más oscura, pueden sentirse cansados. Pero en un alto porcentaje, por ejemplo, la hepatitis B y la C, las personas no se enteran que tienen la infección. Okay. Esto es importante porque si hemos tenido los factores de riesgo que les mencioné, hay que buscar hacerse la prueba. No van a enterarse hasta que han pasado 10, 20 o hasta 30 años y ya han desarrollado complicaciones como la cirrosis del hígado o cáncer de hígado, que entonces sí, vomitan sangre, crece el abdomen porque se acumula líquido. Es decir, ya es un poco tarde para diagnosticarla. O sea, ¿pero se puede diagnosticar 30 años antes? Claro, si uno ha tenido estos factores de riesgo o si en algún estudio de laboratorio notan que hay alguna alteración en las pruebas del hígado, estamos obligados a buscar estas hepatitis, particularmente me refiero a la B y la C, que son las que se vuelven crónicas. ¿Podríamos pensarnos en hacer un examen preventivo para ciertas edades una vez al año o una vez cada 2 años, algo por el estilo? Sí, de hecho las recomendaciones internacionales son todas las personas adultas hacerse la prueba al menos una vez al año, si estamos hablando particularmente de la hepatitis C. Así es. Adultas a partir de 18. Sería lo ideal. Okay. A veces no tenemos todos los recursos necesarios, pero si quisieran hacerse la prueba, se puede. En nuestro país,
Luis, y esto lo quiero mencionar, me parece muy importante. Nuestro país es el primer país de América Latina en tener un programa nacional de eliminación de la hepatitis C, donde la prueba para detectar si hemos estado en contacto con la hepatitis C es gratuita. Y es muy sencilla. En cualquier centro de salud. Hay que acudir, hay que ver si tienen la prueba disponible, si no, seguramente ahí los médicos nos van a poder decir en cuál de las instancias o de las jurisdicciones sanitarias se puede tener la prueba, que es tan sencilla como picar el dedito, una gotita de sangre se aplica en un dispositivo y en 15 minutos sabremos una cosa, si hemos estado en contacto con el virus de hepatitis C, porque muy rápido les diré, entre el 15 y el 30% de las personas se pueden curar de la hepatitis C de manera espontánea, pero el 85% la van a volver crónica. Ahora, este examen que es así como el de la diabetes, para medir la glucosa, por ejemplo, ¿no? Me lo imagino, una cosa así muy rápida, boom, te lo tomas y ya mide la glucosa. Nos dice, cuando has tenido un tema de riesgo, ¿qué es un tema de riesgo? O sea, que a lo mejor tuviste relaciones sexuales sin protección y cosas por el estilo, que utilizaste una aguja. ¿Cuáles son los momentos de riesgo? Que tuviste un momento de riesgo. Esto lo vamos a reiterar porque eso es lo más relevante. Insisto, todas las personas, si han tenido alguna transfusión sanguínea, aunque en general decimos antes de 1995, como no estamos seguras si se cuidaba bien la sangre, decimos antes del 2000 alguna transfusión de sangre, plasma, plaquetas o alguna cirugía. Transfusión. A veces, exactamente, transfusiones es un punto importante. Después, sí, relaciones sexuales de alto riesgo, aunque casi siempre es muy alto riesgo con muchas parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y que viven con VIH, es factor de riesgo. Pero no hay que estigmatizar a esta enfermedad. Porque también las personas que, por ejemplo, se han realizado hemodiálisis o que se han hecho un tatuaje o perforación o que han tenido un accidente con alguna aguja precisamente y han tenido contacto con esta sangre contaminada, pueden tener la infección. Ya lo decía yo, igual si un bebé nace y su mamá tiene hepatitis B o C, puede contraer la infección. Nos preguntan aquí, ¿cómo podemos cuidar el hígado en particular? Así como recomendaciones muy generales, por ejemplo, obviamente el alcohol daña el hígado, ¿no? Sí, y es que si hablamos de hepatitis, hablamos de un término muy general. Sí, claro. Ya decía, ahora hablamos de las hepatitis virales porque es lo que nos pone foco en este momento, pero hay docenas de causas que pueden lastimar a nuestro hígado. De hecho, permíteme decirte que ahora que ya existe tratamiento para la hepatitis C, tratamiento que es altamente curativo y que solamente dura de 8 a 12 semanas, una tableta y las personas se curan sin efectos adversos. Evitan llegar a cirrosis, a complicaciones, a cáncer de hígado, a necesitar un trasplante hepático. Pero esa es una sola de las causas. Por supuesto, y eso lo sabemos, el consumo excesivo de alcohol hace daño, pero la grasa también se puede depositar en el hígado y en nuestro país es un problema grave. 75% de la población entre obesidad y sobrepeso, y eso también puede inflamar a nuestro hígado y lastimar. O sea, tener obesidad o sobrepeso es obviamente causa de hepatitis, puede ser un riesgo. Nos preguntan aquí, ¿somos de comer todo en la calle, los taquitos y que la esquina? ¿Este es un riesgo de hepatitis? ¿Por comer en algún puesto callejero sin higiene, pues es un riesgo de hepatitis? Bueno, eso es muchas cosas. Pero... Bastantes cosas, sí, sin duda. Es un riesgo porque, claro, ya les decía, la hepatitis A y la hepatitis E se contraen por comer alimentos contaminados o bien agua contaminada. Y si el lugar en el que vamos a comer en la calle o donde sea no hicieron esos alimentos con la suficiente higiene, tenemos ese riesgo, por supuesto. ¿Qué es el hígado graso? Nos preguntan aquí. Bueno, pues ustedes conocen el hígado normal. Hígado graso quiere decir que la grasa empieza a acumularse en el hígado, empieza a lastimarlo y eso a su vez puede hacer que empiece a inflamarse, a tener un proceso que llamamos esteatohepatitis, y eso en el mundo actualmente es una de las primeras causas de enfermedades hepáticas. El riesgo es que tenemos grasa en el hígado, empieza a inflamarse y eso puede evolucionar a cirrosis, es decir, cicatrización del hígado, que es un problema grave, o cáncer del hígado incluso sin pasar por cirrosis. Tenemos la posibilidad de corregir esos factores que muy bien mencionabas, Luis, bajar de peso, controlar la glucosa, colesterol, triglicéridos, hacer ejercicio y entonces esa grasa puede irse quitando hasta hacer otra vez un hígado normal. Nos dicen aquí, soy diabético, me inyecto insulina, ¿eso puede afectar al hígado? No, el hecho de inyectarse insulina, no. El hecho de tener diabetes, sí, es uno de los factores de riesgo para tener hígado graso. Pero de hecho, ponerse insulina lo ayuda a mantener una mejor salud. Tengo 40 años, a mis 12 me dio hepatitis C. ¿Me puedo vacunar o tengo que traer algún otro tratamiento? Yo creo que habría que asegurarse si lo que le dio fue hepatitis C, porque casi siempre se confunden. Lo que da a la mayoría de los niños o de personas jóvenes es la hepatitis A, que...
Una vez que te da es como si estuvieras vacunado, no hay que hacer nada. Pero si tiene alguna duda de que si fue A, B, C, entonces mejor que acuda a que le hagan la prueba. Y en la prueba sabes si te dio A. Efectivamente. O B, o C, ¿sí o no? o lo que te haya Efectivamente, ahí podemos saber si le dio A, o si no le ha dado, o si fue alguna otra de las hepatitis. ¿Es cierto que si alguna vez que me enfermé de hepatitis, ya no puedes volver a donar sangre? Si fuera una hepatitis A o E, sí pueden, porque insisto, eso fue hepatitis agudas que queda memoria y no puedes ya contagiar a alguien, no se contagian a través de la sangre. Si es hepatitis B o C, eso sí va a impedir que puedan donar sangre. Para personas que tienen recursos, nos preguntan mucho esto, se repite mucho la pregunta y dicen, yo quisiera vacunarme en sector privado, ¿se puede hacer eso? Sí, eso depende de la disponibilidad que tengan en cada uno de los diferentes lugares. Hay que preguntar en el hospital en el que quieran ir y seguramente tendrán esa disponibilidad. Y el costo es muy variable, supongo, ¿no? Sí, porque estamos hablando a nivel privado, eso dependerá de cada institución. De cada en el sector institución. público, evidentemente, no tiene costo. ¿Cuántos avances hay en el trasplante de hígado en México? Y usted lo conoce muy bien, doctor. Lo conozco muy bien porque particularmente me dedico a eso. No soy la cirujana, soy la hepatóloga. Ahora que estamos en temporada de pandemia ha sido un poco complicado porque los pacientes que requieren un trasplante hepático tienen que salir una vez que se operan a áreas de cuidados intensivos. Yo creo que nos falta mucho avanzar en ese camino porque si bien en mi institución, en la que trabajo, los trasplantes se hacían de manera regular, ahora hemos tratado de reactivar todo esto. Creo que nos falta mucho la cultura de donación. Que las personas sepamos y seamos conscientes, se requieren muchos hígados, de verdad. Déjame decirte una cifra muy puntual. En nuestro país, según datos de INEGI 2020, hace unos meses, las enfermedades del hígado fueron la cuarta causa de muerte entre los mexicanos. Alrededor de 40,500 decesos. Entonces, muchas de esas muertes son por cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis? En algunos casos, no en todos, trasplante de hígado. Y no hay donadores de hígado. Hay algunos, pero necesitamos Falta. que sean más, necesitamos que haya más, porque hay listas de espera de pacientes. ¿Cómo puede uno donar sus órganos, donar el hígado? Yo creo que es un tema también que hay que tocar, de repente ahí lo anotamos en nuestros temas, pero el tema de donación de órganos, ¿cómo se le hace para donar? Esto es muy importante. A veces, desde que, por ejemplo, sacamos la licencia de conducir, ahí nos preguntan si queremos o no ser donadores. Todo esto lo regula también, o podemos hablar a Senatra para decir, oigan, yo quiero que quede registrado que voy a ser donador. En nuestro país no hay mucha cultura de eso, pero a lo mejor dejarlo por escrito también, o avisarle a nuestra familia. Nunca sabemos qué es lo que puede pasar, no es lo que deseamos, pero si algún accidente o alguna cosa pasa, de verdad, es una oportunidad de vida para alguien más. ¿Hepatitis autoinmune, nos dicen aquí? ¿Hay un tratamiento de hepatitis autoinmune? Sí, claro. Esto es, yo les decía, hay muchas causas. A veces uno piensa, no solo en México, sino en el mundo. Cirrosis o enfermedad del hígado, seguro toma alcohol. Ya mencionamos causas virales, grasa, alcohol. Hay también algo que llamamos enfermedades autoinmunes, como la hepatitis autoinmune, que quiere decir que nuestras defensas, por alguna razón, actúan de más, se alocan y atacan e inflaman al hígado. Si hay tratamiento, es tratamiento inmunosupresor. Nos dicen aquí esta persona, felicidades, muchas gracias por los mensajes. Tomo varios medicamentos, tomo mucha agua, hago ejercicio, como sano y salí con hígado graso. Esta persona puede pasar, ¿no? O sea, no necesariamente es siempre por comer mal o solo por alcohol, puede llegar a pasar. Es un tema muy importante y te voy a decir por qué. El hígado graso, aunque es más fácil que le dé a una persona que tiene sobrepeso, obesidad, diabetes, hábitos de vida malos, también puede afectar a las personas delgadas. Y eso es porque en la población mexicana se ha detectado que hay una variedad de un gen que se llama NPLA3, que nos favorece que tengamos hígado graso. Y además recordemos, a veces ser delgados no significa necesariamente que nuestro perfil metabólico está correcto. Nos dice aquí una persona muy particular, o sea, porque es muy, muy claro. Tengo fibromialgia, ¿lo dije correctamente? Creo que no. Sí, no, sí. Y artritis, Dios mío, psoriásica. Ahí está. En tratamiento por 20 años. ¿Puedo llegar a ser donante? Sí. La verdad es que no veo una contraindicación con eso. Fibromialgia es un problema donde tienen dolor muscular, articular importante. Entonces, muy probablemente sí lo podrá hacer. Nos dicen aquí en el WhatsApp también, ¿por qué les dan dulces a algunas personas que tienen hepatitis? Esto es una especie de mito. La verdad es que no hay un papel y sí lo hacen muchos médicos, incluso a un niño que le da hepatitis A le dicen, pues reposo y comer muchos dulces. La verdad es que no hay una razón en esto. Podríamos decir que es un mito, una costumbre arraigada.
Bueno, pues hay muchísimas preguntas, doctora. Se nos termina el tiempo. Bueno, aquí rápido una muy buena. ¿Es cierto que el hígado es el único órgano que se autorregenera? No es el único, pero sí. Y El más recuerda, importante, quizá. Exactamente. Además es el órgano, la víscera sólida más grande del cuerpo, pero se regenera sobre todo cuando está sano. Si ya tiene cirrosis, esto es mucho más difícil, así es. Nos dicen aquí, ¿donar parte del hígado es posible? Es posible. En nuestro país, en ese sentido, no tenemos tantos avances. No se suelen hacer trasplantes de donante vivo en México, pero sí se puede, claro. Soy sobreviviente de cáncer de hígado. ¿Puedo donar mis órganos y mi sangre? Sangre sí, yo creo que sus órganos también, nada más que hay que estar seguros de que quedó completamente atrás este problema. Bueno, pues hay muchísimas preguntas. Doctora, de verdad es un honor poderla tener aquí en este espacio. Muchas gracias por darnos luz en tantos temas. ¿Y cómo la podemos contactar? Mucha gente la quiere contactar, doctora. Sí, bueno, pues yo creo que podemos dejarles un número telefónico, claro. A lo mejor un correo, ncointa@yahoo.com.mx. Okay. Y pues bueno, básicamente ahí yo creo que ahí me pueden encontrar. Ahorita lo subimos a nuestras redes sociales. Ahorita ahí en nuestras redes subimos pues, la tarjeta, pues, o sea, con toda la información de la doctora Nayeli Cointa Flores. Muchísimas gracias, doctora. No, hombre, Luis, gracias a ti. Y recuerden, hay que prevenir las enfermedades. Si sospechan que tienen hepatitis, vayan a que les hagan la prueba, que es gratis. Y si es hepatitis C, hay tratamiento gratuito para todos. Muchísimas gracias. Regresamos con mucho más, 8:55.